Hola a todos, en este video voy a explicarles cómo puedo resolver el caso de aves que se dejó de práctica en la semana 13. Entonces, primero que todo nos pide que hagamos un programa para una organización de aves. La organización se dedica a estudiar las aves y necesitan un programa que almacene información del ave como el número de anillo, nombre científico, especie, longitud del pico, longitud de las alas y si es macho o hembra. El programa necesita calcular cuántas aves hay registradas, así como el total de especies que son macho y cuántas especies son hembra. Además debe calcular el promedio de longitud de alas y de picos. El programa tiene que guardar estos datos en Excel y cargar los datos existentes de Excel en un list view y realizar los cálculos. Entonces en este caso lo que hice fue crear una interfaz gráfica y en este caso lo que hice fue crear aquí a la izquierda una parte donde el usuario va a escoger entre los diferentes especies, ¿verdad? Aquí en la parte de la longitud de los picos va a escoger o seleccionamos bien la longitud, las alas y este checkbox lo que va a decir es si es macho o hembra. A la hora que le demos agregar, esta información se tiene que guardar en este list view, ¿verdad? Que está acá. Y aquí en la parte de las estadísticas, que es lo que nos estaban solicitando también, este es un list view y lo quise hacer de esta forma para cambiar un poco la forma en la que hacemos las salidas. Generalmente la hacemos con labels, pero en este caso, bueno, creo que se va a ver más bonito con un list view. Ok, eso es de parte de la interfaz gráfica. Pero bueno, vamos a trabajar un poco esta interfaz gráfica para que a la hora que yo le dé clic aquí en anillo, se me borre lo que está aquí y le permita al usuario escribir el nombre, el número del anillo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cerrar aquí y me voy a venir a parar aquí en este textbox, ¿verdad? Me vengo aquí a la derecha en la parte de las propiedades y selecciono aquí la parte de los eventos, ¿verdad? Todos estos eventos se pueden programar de cada uno de los elementos del formulario. El elemento que yo voy a programar en este momento es el que dice mouse click. Entonces me voy a parar aquí en mouse click y le voy a dar doble clic. Entonces se me abre el código fuente y se me va a abrir aquí la parte de textbox 1 mouse click. Entonces lo que voy a hacer es, cuando yo le dé clic, lo que quiero es que cuando el usuario le dé clic en el anillo, se borre lo que esté ahí. Entonces lo que voy a decirle es que haga un textbox 1.clear. Ok, eso es lo que quiero realmente. Entonces lo voy a probar para ver si me sirve y para ver si lo puedo hacer con los demás elementos. Estoy aquí en anillo, le doy clic con el mouse y se me borra. Entonces el usuario ingresa el número de anillo ahí y quiero hacer exactamente lo mismo con los, los demás elementos. ¿Okay? Entonces voy a venirme aquí a Textbox 2, busco la propiedad mouse click y le digo Textbox 2.clear. Todo esto que estoy haciendo es simplemente para poder hacer que la interfaz sea más bonita, ¿verdad? La idea es que entre la más automatizada sea la interfaz, así puedo atraer más usuarios y que más usuarios usen mi aplicación. Esto es un combo box, ¿verdad? Donde la propiedad text yo la puedo cambiar. La voy a poner aquí en selección especie y a la vez cuando la idea es que el usuario tenga aquí las opciones disponibles de especie. Ya en este momento no tengo ninguna, entonces lo que voy a hacer es igual programar el evento mouse click. Entonces me voy a ir aquí a eventos, busco donde dice mouse click. Lo que quiero es cuando el usuario le dé clic en el drop down se me borre eso que dice selección especie. Entonces le voy a decir que con box1.text es igual a espacio en blanco. Ahora voy con esto, con este numeric up down. Estos numeric up down tienen unas propiedades
que me permiten ponerle cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿verdad? En este caso, yo asumo que el mínimo de tamaño de ala que va a tener un pájaro va a ser 5 centímetros. Entonces lo que hago es que busco la opción mínimo, ¿verdad? De ese numerical bounds, se la pongo en 5. Y el máximo que va a tener son unos, puede ser, no sé, digamos que 50 centímetros o 1 metro, ¿verdad? Entonces podemos ahí, no importa, dejémoslo en 100. Hagamos lo mismo con esta ala, busquemos el mínimo y lo ponemos en 5. Muy bien. Esto que dice macho acá es una forma diferente de poder utilizar o crear variables que son falso o verdadero, ¿verdad? Entonces en este caso, en lugar de usar combo box, voy a usar checkbox. Checkbox también tiene una propiedad por defecto que se llama checked, ¿verdad? Que usted puede cambiar, y si usted quiere que por defecto macho esté seleccionado, entonces podemos dejarla así, pero en este caso lo que voy a hacer es dejarla deseleccionada, ¿verdad? Por defecto, entonces cuando agregue una ala, el sexo que va a tener esa especie va a ser hembra. Que voy a acomodar un poquito esto. Esto que está acá es un list view, pero le puse una propiedad que se llama background image, entonces ustedes le pueden cambiar eso a lo que ustedes quieran. Y eso que está acá es un list view común y corriente. Este botón es el que tengo que programar primero. Voy a probar a ver si todos los... Hay un problema aquí. Voy a probar que todos los elementos que yo había realizado sirvan. Vea que sirve el anillo, entonces voy a poner número de anillo, nombre de 1, seleccionar especie, no le he puesto valores, ¿verdad? Entonces voy a irme al combo box y al combo box le voy a poner valores, ¿verdad? Especie 1, especie 2, especie 3. Voy a probar ahora sí, a ver si lo que yo quería sirvió. Ven, cuando selecciono, le doy clic ahí, se me borra lo que ya había puesto, entonces está bien, eso es lo que yo necesito. Listo. Ahora, lo que sigue es programar, más bien, como eso tiene que conectar a Excel y todo eso, ¿verdad? Lo que voy a hacer primero es programar que el programa agregue en el list view, o sea que agregue aquí solamente y que actualice las estadísticas, ¿verdad? De lo que estoy agregando ahorita, nada más. Entonces es bueno que ustedes vayan haciendo el programa por partes para que ustedes no se enreden con el código. Entonces como yo les había dicho, primero hagan una parte y después programen otra y después vayan programando de forma escalonada para que se les haga más sencillo. Voy a programar entonces que toda esta información que está acá se agregue en el list box, pero list view. Entonces primero voy a decir, voy a crear algunas variables. Puedo crear las variables o puedo hacerlo de forma directa, ¿verdad? En este caso lo voy a hacer, no importa, lo voy a hacer de forma directa. Entonces esto va a ser agregar en el list view. Tengo que crear una variable que se llame índice, ¿verdad? Para saber cuántos elementos del list view tengo yo agregados en este momento. ¿Cómo se llama este list view? Se llama list view 1. Entonces list view 1. ¿Por qué no me permite seleccionar? Vamos a ver. Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Porque no me deja seleccionar. Se llama list view 1. Vamos a ver. Perdón, así sería integer es igual a list view 1.items.count. Ok, bueno,
tengo la cantidad de elementos que hay en el listView y después voy a agregar entonces en el listView 1, voy a agregar una fila nueva con este comando items.add y lo que voy a agregar aquí va a ser el contenido de el textbox 1. Entonces voy a decir textbox1.text. Hago lo mismo, pero aquí en lugar de agregar una fila, tengo que agregar una columna en alguna fila ya que ya esté creada. Entonces por eso utilizo la variable índice. Subitems .add. Que agrego aquí, agrego el contenido del textbox2.text. Tengo que hacer lo mismo, solamente que aquí ya no va a ser nombre especie, ¿verdad? La especie es un combo box, entonces el comando para agregar una nueva columna es la misma, solo que en lugar de que agregue el textbox2 va a agregar el combo box1.text. Después va a agregar los numeric up down, entonces voy a agregar una nueva columna y aquí voy a decirle numeric up down 1.value, que es la forma en la que ustedes agarran el valor de un numeric up down, y en este que está aquí hacen lo mismo pero le cambian a numeric up down 1, sería el 2. Ok, sigue el checkbox para ver si es macho o si es hembra. ¿Cómo hago eso? Bueno, vean que sencillo que es. Tengo que hacer un if, ¿verdad? O crear una variable que se llame dim sexo as string, que es un valor de tipo string. Tengo que hacer un if, ¿verdad? Si ese checkbox 1.check, o sea, si ese checkbox 1 está chequeado, o sea, es igual a true, entonces sexo va a tener el valor macho. Y si no, o sea, si ese checkbox no está chequeado, entonces sexo va a tener el valor de hembra. Entonces, así es como ustedes tratan o utilizan un checkbox dentro de la aplicación. Tienen que hacer un if y compararlo con si está check o si no está check. Entonces, de esta forma lo puedo saber. Y nada más por último, entonces agregar en este listView listView en lugar de numeric, aquí sería la variable sexo que acabo de crear. Listo, voy a probar este programa. Voy a poner números de anillo, unos 3, nombre ABC, especie 1, tamaño de pico 7, tamaño de ala 10 y es macho. Voy a agregar y ahí se me está agregando correspondientemente. Voy a deseleccionar macho para ver si selecciona hembra y ahí ustedes lo ven. Excelente. Ok, ahora posteriormente, bueno, ya tengo eso funcionando. Voy a hacer que se actualicen las estadísticas, ¿sí? Para eso lo que voy a hacer es, en lugar de escribir el código aquí, en este mismo botón, voy a crear un sub, ¿verdad? Así como el sub que habíamos visto para poder cargar los datos de Excel a un listView, voy a crear un sub para poder cargar estadísticas o calcular estadísticas. Entonces voy a poner sub calcula estadísticas. Voy a poner la segunda palabra en mayúscula para seguir con la convención y listo. Entonces sub calcula estadísticas en sub. Ok, ¿cuál es la idea de esto? Cuando yo termine este código aquí en el botón, voy a poner un comentario que dice manda a llamar a calcula estadísticas. ¿Sí? Y aquí entonces lo que tengo que poner es el código para mandar a llamar a ese sub.
¿verdad? Que se llama calcula estadísticas. Entonces le voy a poner aquí nada más calcula estadísticas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, cuando el usuario agrega todo esto, ¿verdad? Agrega eso, posteriormente va a mandar a llamar a calcula estadísticas, ¿verdad? Calcula estadísticas es este sub que está acá. Ok, antes de explicarles qué es lo que va a hacer eh, cómo programar calcula estadísticas, primero voy a explicarles lo que va a hacer. Lo que va a hacer es tomar la información que está en este list view y conforme lo que nos pidieron, ¿verdad? Ir poniéndolo aquí en este otro list view que está acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un registro por defecto, ¿verdad? Con todas las columnas que tengan valores 0. ¿Cómo hago eso? Bueno, ya tengo el list view creado con las columnas. Le voy a dar aquí clic y le voy a dar editar ítems, ¿verdad? Y voy a crear un ítem, ¿verdad? Este ítem va a ser específicamente este que dice total de especies. Aquí lo voy a poner voy a la propiedad text y lo voy a poner en 0. Después voy a ir llenando los machos, hembras, promedio y promedio, ¿verdad? Entonces, esos son subítems de este ítem. Entonces, este ítem tiene una propiedad que se llama subítems, que está acá. Le voy a dar ahí y voy a ir agregando cada uno de los subítems, ¿verdad? Tengo que agregar 4 columnas más con los valores ceros. Ven que aquí ya se están llenando. Y por último tengo eh, me pegó el mouse aquí, tengo 0, le doy OK y ya se me está llenando aquí por defecto los valores. Ok, voy a programar primero que se me llene el total de especies. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a ir al código y aquí en calcula estadísticas voy a crear una variable que se llama cantidad de elementos. Esa variable va a ser de tipo entero y va a ser igual al total de elementos que hay en el listview 1. Entonces sería listview 1 items count. Voy a poner un comentario acá porque es bueno que ustedes utilicen comentarios en su código para cuando ustedes vayan a estudiar sea más fácil. Entonces lo que va a hacer es agarrar y poner un comentario que diga calcula la cantidad de, de aves, cantidad total de aves, ¿verdad? Que es igual a decir cuántos elementos o cuántas filas hay en el list view. Ok, listo. Lo que me hace falta es pintar la salida, o sea, pintarlo en este campo específicamente. Ese campo sería en el list view 2, punto items en la posición 0, ¿verdad? Que sería la primera columna, punto text. Es igual a la cantidad de elementos. Okay. Voy a programar posiblemente que me diga cuántos machos y cuántas hembras. Para hacer eso tengo que iterar la columna sexo, ¿verdad? Que sería la columna en el list view 1, columna 5, ¿verdad? Porque anillo es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Iterar la columna 5 y hacer una comparación, ¿verdad? Del sexo. Entonces voy a decir, calcula cantidad de machos y hembras. Para eso solamente necesito hacer un ciclo, ¿verdad? Voy a ir desde i igual a 0, ¿verdad? Hasta la cantidad de elementos que hay en ese list view, ¿verdad? Menos 1. Entonces, que lo que tengo que hacer es un if, ¿verdad? Si list view 1 punto items en la posición i, ¿verdad? En la posición que voy iterando, punto subitems en la posición 5, punto text, si eso que está ahí es igual a macho, entonces voy a sumarle 1 a una variable que debería haber creado. Entonces voy a crear una variable que se llame dim cantidad de machos que empiece en 0 y otra variable que se llame cantidad de hembras que también empiece en 0. Entonces lo que hago es que si eso es verdadero, ¿verdad? Si es macho, entonces significa que esa variable cantidad de machos tengo que sumarle 1. Y si no es macho, significa que es hembra, ¿verdad? Entonces, cantidad de hembras más igual 1. ¿Sí? De esta forma, entonces, las variables cantidad de machos y cantidad de hembras son las variables que tengo que pintar en estas columnas de que están aquí, en la 1 y en la 2. Entonces, voy a, después del for, ¿verdad? Después del ciclo, voy a decirle al listbox 2 punto item 0, ¿verdad? Porque solo hay una fila.
punto subitems 1 punto text. Recuerden ponerle el punto text porque si no, no se los va a leer. Voy a decirle que ese valor va a ser la cantidad de machos. Y el subítem, perdón, al subítem 2 sería la columna de cantidad de hembras. Es igual a cantidad de hembras, ¿ok? Cantidad de hembras. Voy a probar esto para ver si me está funcionando. Voy a agregar, recuerden ir probando el programa paulatinamente para ver si le sirve. Voy a agregar un macho, tengo una especie y un macho. Agrego una hembra, tengo dos especies y dos hembras. Tengo tres hembras, dos hembras y un macho. Total de especies 3. Listo, funciona adecuadamente. Los siguientes dos ciclos que voy a hacer es uno para promediar los picos y uno para promediar las alas. Para promediar los picos, lo que hay que hacer es iterar a través de esta columna picos y otro a través de la columna de alas, que sería la columna 3 y 4 respectivamente. Entonces, pongo un comentario que calcula promedio de los picos. Entonces, creo una variable que se llame sumatoria, ¿verdad? Que va a ser igual a 0. Voy a hacer un ciclo desde igual a 0, ¿verdad? Hasta la cantidad de elementos menos 1. Y lo que tengo que hacer es haciendo una sumatoria de ¿quién? De el elemento del listView 1, ¿verdad? Que voy iterando, o sea, paréntesis y subítems. Y el de pico sería la columna 0, 1, 2, 3, o sea, la columna 3. Subítem 3 punto text, recuerden el punto text. Tengo que ir sumando eso, ¿verdad? Ya cuando tengo cuánto se suma, creo una variable que se llame promedio de picos, que es un número entero, y va a ser igual a decir la sumatoria de picos dividido entre la cantidad de elementos. Entonces el promedio de algo es la suma de todo dividido entre la cantidad de elementos que hay. Me hace falta pintar la variable aquí en esta subítem 3, que sería decirle al listView 2, ¿verdad? Punto ítems en la posición 0, porque solo hay una fila. Punto subítem 2. 2 o 3 para ver. 0, 1, 2, 3. Subítem 3. Punto text que sea o que le ponga el valor de la variable promedio de picos. Voy a hacer exactamente lo mismo con las alas. Para las alas lo que voy a hacer es reutilizar este mismo código, como es la misma lógica, ¿verdad? Solo que aquí en donde dice sumatoria de picos, creo esa variable que se llama sumatoria de alas. Esto, el ciclo va a ser igual. Aquí la variable sumatoria de picos va a ser sumatoria de alas. Y va a ser el elemento en la posición de la columna 4, ¿verdad? Que sería para el 0, 1, 2, 3, 4. La longitud de las alas. Entonces, aquí creo una variable que se llame dim promedio de alas. Que va a ser igual a dividir la sumatoria de alas entre la cantidad de elementos. Y por último, pinto en la posición 4, ¿verdad? En la columna 4, el promedio de alas. Listo, con eso terminaría los cálculos. Voy a probarlo, perdón. Y le voy a decir que agregue un macho con pico 5 y ala 5. Entonces, promedio 5 y ala 5. Voy a agregar otro macho con promedio, perdón, con ala 10 y pico 10. Y el promedio debería ser bueno, en este caso algo está pasando con el promedio de las alas. No debería ser 10, debería ser debería ser, hagamos otra prueba para ver. Tengo promedio 10, promedio 10, ok, ahorita, y si agrego otro macho, el promedio debería ser 10. Entonces hay un problema con el promedio de la ala. Vamos a ver por qué.
Entonces tengo que empezar el número en cero. Aquí lo que hago es que creo una variable promedio que debería ser de tipo double. Todo esto debería ser de tipo double. De hecho voy a poner el promedio, las sumatorias que sean números double, ¿verdad? Y el promedio que también sea número de tipo double. Y aquí también pongámosle double. Y que divida entre la cantidad de elementos, ¿verdad? Aquí decirle que lo que tiene que pintarle al ListView2 en la columna 4 no es la sumatoria de alas, sino que sería el promedio, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado con los valores que puse ahí. Por eso siempre hay que, yo acostumbro a ir probando los eh, poco a poco voy probando el programa para ver si me va funcionando acorde y vean que ahora sí me está funcionando promedios 7.5, excelente. Ok, ya programé eso. Voy a programar ahora que se me cree o me jale la información de Excel, ¿verdad? Yo ya tenía aquí un archivo, ¿verdad? En Excel que se llama datos, ¿verdad? Con cierta información, ¿verdad? Yo acostumbro ponerle el mismo nombre de la base de datos a todos, datos, para que no se me haga un colocho. Y voy a ir al ejemplo de la semana 11. Entonces voy a agarrar estas variables de las bases de datos y este procedimiento de llenar list view y lo voy a copiar simplemente y lo voy a pegar aquí arribita donde dice calcula estadísticas, ¿verdad? Para poder modificar esto. ¿Qué es lo que voy a modificar primero? Bueno, voy a modificar el source, ¿verdad? Aquí en el source voy a irme al archivo, le voy a dar clic derecho, propiedades. Voy a agarrar este source que está aquí, este location, lo voy a copiar. Con mucho cuidado voy a ir aquí al código. Y aquí donde dice source tengo que reemplazar todo hasta donde dice datos. ¿Verdad? Tengo que borrar eso y pegar eso que está ahí. El nombre del archivo se queda igual y todo el string de conexión se queda igual. Aquí, ¿qué cambia? Bueno, esto de comando es queda el mismo. Y aquí lo que queda es llenar el list view, ¿verdad? Aquí, bueno, en aquel ejemplo solo eran 2 columnas, pero aquí son 5 o 6. Entonces tengo que copiar varias veces esto, ¿verdad? La primera fila se llamaría el anillo, ¿verdad? La segunda sería el nombre científico. La tercera la especie. La cuarta sería el pico. La quinta la ala. Y la sexta sería el sexo. Recuerden que aquí yo tengo columna 1, aquí sería columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Y yo creo que sería listo. Lo único que me hace falta es entonces aquí cuando el formulario carga, ¿verdad? Le voy a dar clic derecho encima del formulario y aquí en el evento load, ¿verdad? Primero que me llene ese list view, ¿verdad? Mando a llamar aquí en el evento load, llenar el list view y que después me calcule las estadísticas. Voy a probar eso. Si no le ponen eso en el evento load, entonces no les va a cargar nada, recuerden, y listo. Ahí me está agregando lo que había en el archivo Excel y también me está cargando las estadísticas. ¿Sí? Finalmente, lo único que me hace falta es programar este botón de agregar para que me agregue aquí en la base de datos, ¿verdad? Entonces, agregar en base de datos. Me voy a ir al ejemplo de semana 11. Voy a ir al botón de agregar. Y me jalo este código que está aquí. Vean lo que me estoy jalando. No me estoy jalando nada de agregar en list view, solamente la parte de agregar en la base de datos. Le voy a dar copiar. Lo voy a pegar arribita de antes de que cargue las estadísticas. Abajo de esto recuerden ponerle un connection.close, que uno se lo pone para que el programa no se le llene de conexiones y no se le ponga lenta a la computadora. Y aquí entonces me hace falta modificar qué es lo que voy a insertar. Entonces primero necesito, bueno, ya tengo el textbox 1 y el textbox 2, eso está bien. Estos dos primeros que están acá. Sigue la especie es un combo box.
Entonces voy a agregar aquí, después de la comilla agrego una coma, dos comillas sencillas, dos comillas dobles y el ampersand para concatenar el combo box 1.text. Después de esta comilla vuelvo a poner otra coma, dos comillas sencillas, dos comillas dobles y aquí lo que vendría sería concatenar con el ampersand, ¿verdad? Los numeric up down 1.value. Vuelvo a hacer lo mismo, coma, doble comilla, ampersand, numeric up down 2.value. Y por último sería el checkbox de macho, ¿verdad? O de hembra. Para ese yo ya había programado, bueno, aquí arriba, ¿verdad? Cómo saber cuándo es macho y cuándo es hembra, y eso se guarda en la variable sexo. Entonces realmente lo que tengo que agregar es una coma aquí, una coma, dos comillas sencillas, dos comillas dobles, los ampersand que concatenen la variable sexo. Con eso estaría listo. Entonces voy a probarlo. Tengo aquí estos datos, voy a agregar otro dato, nombre, especie 2, promedio 10, 10 y es un macho. Lo voy a dar a agregar y ahí se me está agregando. Cuando yo cierre esto y lo vuelve a cargar, la forma de saber que yo estoy cargando bien o guardando bien en el Excel es que se me esté guardando también aquí. Entonces aquí me está cargando ese registro que acabo de ingresar y con eso me doy cuenta que el programa está terminado. Bueno, así concluiría el video. Tengan presente que vimos varias cosas, ¿verdad? Vimos cómo agregar un fondo de pantalla en list view, vimos cómo representar estadísticas en un list view, en otro list view aparte, vimos el componente checkbox, también hemos visto los numeric up downs y también cómo poder borrar automáticamente texto de los textbooks. Eso sería por ahora. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y nos estamos hablando.